Ser podcast. Es Taylor Swift con su Eras Tour, que hace casi 2 meses llenó el nuevo Bernabéu 2 días seguidos. Crónica 24/7. En apenas unos minutos vendió 120.000 entradas que, sin contar el merchandising, le llenaron los bolsillos con 20 millones de euros. Bruce Springsteen colgó el cartel de todo vendido 3 veces en el Metropolitano. ¡Hola, Barcelona! Eva Aguado. ¡Hola, Cataluña! Y otras 2 en el Estadio Olímpic de Montjuïc. Episodio 135. 350.000 personas pagaron entre 65 y 170 euros por ver al Boss en las 2 ciudades hace un mes. Salimos de la cárcel. Pero no solo protagonizan llenazos los fenómenos internacionales como Taylor Swift o los rockeros históricos como Bruce Springsteen. Prueba de que los músicos españoles también triunfan en directo es que esto acaba de hacer historia ante 60.000 personas en Barcelona. La reina de Lola Índigo. Potra salvaje. Expreso de Sabrina Carpentero. La Potra salvaje. La de Trueno, la de Real Gonzalo. Cuarto 23. Aitana. La de Si antes te hubiese conocido de Karol G. El broche de oro a la gira europea de la cantante colombiana Karol G se pone con 4 llenazos en el Bernabéu. Más de 400 euros valen las entradas VIPs a estos conciertos. Gigi Reyes y Omar Monte. Yo diría Ilusión de Dua Lipa. Yo creo que no hay, pero ha pegado la de Trueno. Del verano yo creo que Potra salvaje. Son solo algunos de los datos de récord que acumula año tras año el mercado de la música en directo en nuestro país. Creo que Expreso de Sabrina Carpenter. En Crónica 24/7 hacemos balance de este mercado. Te contamos qué tipo de artistas triunfan, cómo pesan las redes en este fenómeno, qué papel ha jugado la pandemia, cómo influye la inflación en el precio de las entradas. Por cierto, ¿han subido todas por igual? Hablamos de festivales, de giras internacionales. En Crónica 24/7... Anatomía de la música en directo. Por Pepa Blanes. De todas las actividades culturales, la música en directo está siendo la reina de la temporada de verano. En 2023, según nos cuenta el Anuario de la Música en Vivo, ya se vivió un récord histórico de venta de entradas. El sector facturó 578 millones de euros, un 26% más que el año anterior, como se felicitaba Ana Valdovinos de Ticketmaster. En 2023 se vendieron más entradas que nunca, y no solamente me refiero a las entradas que vendimos en Ticketmaster, sino que se consiguió un récord histórico en facturación por venta de entradas. Este 2024 no parece que vaya a agafar esta curva ascendente. Hemos visto los llenazos de Bruce Springsteen, de Taylor Swift, de Madonna, de Metallica, de Manuel Carrasco y de Karol G. Ese éxito, a pesar del precio de las entradas, tiene que ver con el amor por la música, pero también con nuevas tendencias de socializar, vivir la experiencia, como nos explica Soco Collado, presidenta de Es Música. Tiene que ver, por supuesto, con la música. Si la gente no quisiera disfrutar de estos grandísimos eventos, como de los pequeños, da igual, no acudiría en masa y no dedicaría una parte importante de su presupuesto para cultura, entretenimiento, ocio, en todas sus versiones, a este tipo de conciertos y a este tipo de producciones. Es verdad que puede haber también, además de ese interés concreto por la música, el artista y el vivir una experiencia realmente muy única, como son estos grandes eventos. Y a su vez, esto viene de las redes sociales. Sí, es verdad que puede haber una parte sociológica, vamos a decir, sobre todo en generaciones más jóvenes que viven mucho de cara, vamos a decir, a la galería, y que es muy importante el mostrar dónde estás, el decir dónde estás, pero no creo que eso pase en todos
los eventos a tan grandísimo nivel del que estamos hablando. Quiero decir, no creo que la gente vaya por postureo a llenar un Civitas Metropolitano con Bruce Springsteen 4 noches. No creo que eso ocurra solo porque queramos hacernos una foto para Instagram. La clave de esas ganas de vivir experiencias especiales deriva de un trauma de la pandemia, como recuerda y no olvida David Jiménez Zumalcárregui, representante de la Asociación de Promotores. Lógicamente sí que poco a poco hemos ido recuperando el pulso, ha habido un efecto bastante euforizante, puesto que lógicamente todos los que nos hemos dedicado a la música o a la industria musical dentro de una manera u otra, hemos sido los primeros en parar y los últimos en volver a la actividad. Un dato curioso es que ese aumento de la facturación obedece no solo a estas ganas de vivir en el directo ni la buena música, sino también al aumento de un 48% del precio de las entradas, con una media de 80 euros frente a los 58 que costaban el año anterior. En la SGAE creen que la subida del precio sí podría a la larga beneficiar a los autores. Luis Gómez Tamayo es el director de socios de la entidad. Cobramos un porcentaje de los derechos que se generan los conciertos y es lo que repartimos nuestros autores. Entonces, cuanto más recaudación, más derechos tienen nuestros autores. Sí que es cierto que eso automáticamente, un concierto te lleva pues automáticamente a que la gente se descargue más su música en redes digitales, porque es un efecto dominó. No sé si tú vas a un concierto de Taylor Swift, a lo mejor una semana antes te pones a escuchar su música, o una semana después. Pues eso, quieras o no, también es un efecto dominó que genera derechos e ingresos al artista, al autor, etcétera. La inflación y el costo de los propios eventos son algunas de las claves de esa subida de precios, como nos recuerda Ana Valdovinos, de nuevo, de Ticketmaster. Durante la pandemia estos artistas han estado parados, no han tenido ingresos. Adicionalmente, le sumamos otras variables como es la inflación, el encarecimiento de la energía, de todo lo relacionado con la producción de eventos. Todo esto ha contribuido a lo que hablamos, al incremento de precios, que aún así desde Ticketmaster no los fijamos. Pero sí que es verdad que no somos responsables de la subida, pero que todo hay un conjunto de variables que han hecho que suban. Pero insisten los promotores, muchos artistas no han aplicado la subida de precios a pesar de que se ha subido ese coste del nivel de vida. En cuanto a que si subirán o bajarán los precios, bueno, estamos en un sistema capitalista. Lógicamente la inflación está en todos los términos de la vida diaria, no solamente suben los alimentos, suben los costes y lógicamente quizás incluso en el precio de las entradas, y vuelvo a referirme otra vez, que no nos fijemos en los grandes eventos solamente, que la gente está dispuesta a pagar lo que sea. En los aforos medios y aforos pequeños se ha ido manteniendo el precio de las entradas durante los últimos años sin aplicarle la subida de costes que ha habido. Eso me gustaría que la gente fuera consciente del enorme esfuerzo que hacen los músicos y los promotores más independientes a la hora de mantener ese precio. Las tiqueteras, las empresas a través de las que compramos las entradas, insisten en que no son ellas las que deciden los precios. Lo que sí hacen, al menos lo que ha investigado el Congreso americano y que contaban los periodistas Frederic Vincent y Javier Ruiz en Hora 25 de los negocios, es cómo favorecen la reventa. Coge solo los artistas top, es un 25%. ¿Dónde va el resto de las entradas? Pues el resto de las entradas, en teoría, se las quedan otros músicos, promotores o bancos, por ejemplo. Es muy habitual ver estas ofertas de las entradas salen a la venta solo para nuestros clientes. Esto es la teoría de que estas entradas se guardan para estos clientes. Sacan un porcentaje muy pequeño de entradas a la venta a un precio normal y se guardan el resto, de tal manera que después las revenden por otros medios a un precio desorbitado. El ejemplo de Bruce Springsteen es claro, el precio de salida fue de 69 euros y se agotaron enseguida. Después se acabaron vendiendo entradas a 1.182 euros. Pasó con Taylor Swift y ha pasado con el concierto que Paul McCartney dará este otoño en Madrid. Los precios tienen truco, decía el Congreso americano. Para Soko Collado, presidenta de EsMúsica, la reventa es un grave problema para todos. El tema de la reventa de entradas y el grave problema y perjuicio que esto supone para el sector de profesional y reglado, vamos a decir, de la música en vivo, y que no deja de ser pues lo mismo que la piratería es para la música grabada, la reventa para la música en vivo. El año pasado se celebraron en España 110.000 conciertos. Una gran parte, el 47% de los ingresos, venía de ayuntamientos que contratan a grupos de artistas para las fiestas mayores. Es un dato a tener en cuenta también que la mayoría de facturación la aportan las grandes giras nacionales, como nos cuentan desde la SGAE. En el 23 se realizaron 363 grandes conciertos, es decir, superior a 200.000 euros. De ellos, 276 fueron giras nacionales,
o españolas, ¿vale? De artistas o autores españoles. Por lo tanto, estamos hablando de 87 internacionales. Sí que es cierto que los grandes conciertos son los llamativos. Tienes unos Coldplay en el 23 con 4 estadios, pero claro, luego tienes giras como la de Carrasco, Sabina, Alejandro Sanz, todos estos que hacen 10, 12, 14 conciertos, mientras esta gente hace 4. Pero el volumen en ingresos es superior el artista nacional versus el internacional. Por eso digo que el repertorio que tenemos aquí se escucha, suena mucho y gusta mucho. Hemos visto a gente dispuesta a pagar un dineral por entradas para grandes conciertos, pero luego las pequeñas salas no tienen tanto éxito. Barcelona y Madrid son las ciudades donde más se recauda, 132 y 94 millones respectivamente, seguidas de Sevilla y Málaga. Es decir, hay falta de música en directo también en la España vaciada. Soco Collado. El problema es que tiene una situación muy desigual dependiendo de dónde estén esas salas, quiero decir, si están en una gran capital, si están en una pequeña localidad, vamos a decir, de provincia, no de Madrid, Barcelona, del resto de comunidades autónomas, o a lo mejor en una pequeña provincia española. No sé, claro, es un circuito muy heterogéneo y es verdad que sí que está tal vez viviendo un momento de cierta dificultad porque no puede competir con eventos tan grandes o con festivales en el número que hay en casi todas las localidades de España. Incluimos otro fenómeno, los festivales. Llevamos años oyendo hablar de la burbuja festivalera. En Holanda o Reino Unido la lista de festivales cancelados supera los 50. En España no se ha ido tan lejos, de momento solo 3 significativos no se van a celebrar este verano. Pero a diferencia de años anteriores, no hay cartel de agotado, como señalan los promotores. Probablemente este es el primer año que ninguno de los grandes eventos ha conseguido, me refiero a los grandes festivales típicos, ¿no?, que todos conocemos, pero ninguno ha agotado entradas. Entonces no todos los grandes eventos son Taylor Swift, a eso me refiero. Los artistas se han dado cuenta de que sacan más en una gira en solitario que acudiendo a estos eventos y ya no hay grandes cabezas de cartel. Pero además se da otro fenómeno, la uniformidad. El periodista especializado David Saavedra insiste en que ya no hay identidad festivalera. A pesar de que hay más festivales que nunca, me da la impresión de que los carteles son más uniformes que nunca, ¿no? Es como hay menos artistas tocando en más festivales. Entonces, claro, la diferenciación tiene que venir o por el entorno en el que se desarrolla el festival o por proponer un cartel diferente o por proponer algo que te haga único, que te haga específico, porque si no, dentro de esta competencia atroz, pues puedes caer en el anonimato, ¿no?, fácilmente. Entonces tienes que captar la atención de alguna manera. Mientras se da una circunstancia curiosa, los fondos de inversión compran festivales, como ha ocurrido con el FIP o el Viña Rock, pues la música en vivo y los derechos de autor son los sectores más lucrativos ahora mismo en la industria musical, en un momento donde no se venden discos, y Goldman Sachs ya prevé un crecimiento mayor de aquí a 2030. Sí, totalmente. De hecho, esto lo he pensado después de publicado el libro, que ha habido como un proceso de gentrificación de los festivales, paralelo al que está sucediendo, pues sí, precisamente con el mercado de la vivienda o con el turismo. Hablo también de la ryanairización de los festivales, ¿no?, porque las políticas de precios de los nuevos festivales son muy parecidos a los de las líneas aéreas de bajo coste, que te venden una entrada muy básica, pero que no te da casi ningún derecho. Por cada derecho que quieras adicional que quieras tener, desde poder disponer de las duchas en la zona de acampada hasta poder entrar y salir del recinto, cambiar el nombre del poseedor de la entrada porque son nominales, tienes que ir pagando una serie de extras, ¿no? Entonces, si hay un proceso relacionado con eso, el tema de los fondos de inversión no lo he estudiado suficientemente, no sé en qué medida están influyendo en la programación de los festivales o en su forma de obrar, pero sí que es cierto que en algunos festivales como el Cruïlla de Barcelona sí que es cierto que están haciendo uso del Big Data para detectar las necesidades y lo que reclaman sus usuarios, ¿no? Entonces, ya no es un programador que le gusta mucho la música y que dice, bueno, pues vamos a contratar a este artista, a este otro, sino que se van directamente al Big Data, ven cuáles son los hábitos de consumo de sus visitantes habituales y lo adaptan a esas necesidades que ellos han visto que tienen, ¿no? Hasta el punto de, por ejemplo, implementar una carpa de comedia porque veían que era una cosa que reclamaban sus visitantes habituales. Y ahora mismo las carpas de comedia son nueva tendencia porque
el Sonorama también va a poner una, creo que el Río Babel de Madrid, no estoy seguro al 100%, pero creo que también iba a poner una carpa de comedia, o sea que sí, han cambiado las tendencias en ese sentido también. Y luego hay otro fenómeno que hemos visto este año, fans que acuden a ver a un grupo en los festivales y se dedican a molestar al resto de bandas menos conocidas. Joan Pons es el director del Primavera Sound y nos recuerda que el papel de un festival es descubrir nuevos grupos, contagiar el amor por la música, pero en esta época parece que el fan prefiere ir solo a lo seguro. Para nosotros esto es algo a evitar si se pudiera, ¿no? Lo que pasa es que si hay fans de alguien, no vamos a decir no vengas o no pilles fila. Intentamos hacer didactismo sobre que nuestro cartel es un todo y que todos los artistas que están ahí o que están en ese escenario, que no dejan de ser un escenario principal, valen la pena y que los descubran, pero que no es un concierto. Y hay mucha gente que cuando digo que intentamos hacer didactismo es porque nos preguntan, pero ¿a qué hora es? ¿Cómo puedo comprar entradas solo para este concierto? Es que tú compras entradas como mínimo para un día y hay 80 conciertos en 23 escenarios. Gente que no ha ido a festivales. Esas víctimas del pasotismo de los fans suelen ser grupos más pequeños, de los que el 90% no se dedica solo a la música, sino que tiene otro trabajo si quiere subsistir. Los intérpretes se han vuelto más dependientes de los ingresos de las giras en los últimos 25 años, porque son su principal vía de ganancias, como reconocían La Pegatina. A nadie le puede compensar, a no ser que tengas muchas visitas, solo estar en el streaming. O sea, creo que si no haces conciertos no te llega nunca a compensar, porque la principal fuente de ingresos de bandas como nosotros, es tocar. El consumo de música está cambiando, no se venden discos y eso afecta también a la creatividad. Fíjense en este cambio de hábito que confiesan los vallisoletanos Siloé, que ahora componen canciones solo pensando en el directo. O sea, ya pensamos de esa manera, ¿no? Y creo que ahora mismo un grupo como nosotros emergente no puede parar, porque desaparecería, la información nos enterraría, ¿sabes? Nos dejaría abajo. Y si dejamos de tocar, no vivimos. Y luego está quienes en los festivales quieren sacar nuevos seguidores, de aquí y de fuera, como nos cuentan Aiko. Sí, yo creo que es como un poco la forma de llegar a los extranjeros en Festis de España, porque en el Sonorama no creo que haya tanto nivel de gente extranjera. No. Son mujeres músicas, una minoría todavía en la escena de la música en directo. Desde la sociedad de autores es seguir empujando, porque hay muchos, nosotros sí que realmente fomentamos mucho el que las mujeres estén en todos los carteles y que haya paridad. O sea, sin ir más lejos, en nuestra propia organización ya estamos con paridad en ese sentido. Y no depende tanto de nosotros, pero que si todo lo que sea por nosotros no quedará para intentar subirlo. En España, cada español compra 9 entradas al año para eventos y 1 de cada 7 para la música. 1.430 millones de euros que crecen a un ritmo del 17% cada año. Y las previsiones es que continúe así al menos en los próximos 4 años. En ese futuro cercano, los festivales y los conciertos tendrán que lidiar con un tema que ya es imprescindible, la reducción de la huella de carbono. En el caso de los festivales pequeños es fácil. Hay festivales como el Sonidos Líquidos, como el Posidonia en Menorca, el Sinsal San Simón, que ya nacen con un carácter muy sostenible, con un respeto al medio ambiente, pero también es más fácil de conseguir porque son festivales muy pequeños, muy limitados, en los que acude poco público. El problema es en los grandes festivales, ¿no? En los festivales que atraen a 60, 80 mil personas, pues conseguir que sea sostenible no lo consigues solo poniendo vasos reciclables, ¿no? Tienes que implementar muchas más medidas medioambientales para conseguir que su efecto sobre el medio ambiente sea menos perjudicial. Pero también con atraer y fidelizar al público, sobre todo a los más jóvenes, que disfruten y descubran música en directo, que quieran ir a otros conciertos, no solo a los grandes eventos musicales. Y para eso, dicen, hace falta también que se involucren las administraciones, asegurando un IVA reducido y desgravaciones fiscales. Crónica 24/7. Yo cojo más el taxi, porque me es más fiable el taxi. Me es más fiable. Además, lo llamo y enseguida viene. En la guerra de nunca acabar,
entre el modelo de movilidad más tradicional, el taxi. No sé qué, luego... No, yo me gusta más el taxi. Y la alternativa con la que compite desde hace 10 años, las plataformas de VTC, los vehículos de transporte con conductor. Cabify es más barato, normalmente, porque te da un precio cerrado. Prefiero Uber. La verdad, porque es más cómodo, directamente abres la aplicación, marcas el destino y es mucho más rápido. En Crónica 24/7 nos volvemos a preguntar quién gana. Según las cifras más recientes, hay 19.600 licencias de VTCs y 61.500 de taxi. Y solo en algunos casos hay sitio para todos. Bueno, la verdad es que es una cuestión práctica. El que mejor me venga en cada situación, pues de ese tiro, ¿no? O bien a veces Cabify si tengo poco tiempo para pedir, si me encuentro un taxi sobre la marcha, pues ya está, ¿no? El taxista que se pasa a Uber y Cabify, por Gillian Ayala. Entrar en la app de Uber, en la app de Cabify, elegir la opción más barata. Hola, muy buenos días. Gran Vía 32, por favor. Y ver que viene a recogerte un taxi en lugar de un típico coche oscuro de los VTCs es ya una realidad desde hace años en España, pero hasta ahora no teníamos datos oficiales que pudiesen medir hasta qué punto aquella guerra de los taxis y los VTCs ha podido derivar en un modelo de integración, o al menos eso es lo que defiende Cabify y lo que defiende Uber. Pues actualmente tenemos unos 4.500 taxis dados de alta en la aplicación en España. Según los datos que nos ha facilitado en exclusiva la directora de Uber España, Lola Vilas, solo en 2023 ha aumentado en más de un 60% el número de taxis que se han adscrito a su plataforma en comparación con el año anterior. Todo empezó en Madrid. La integración del taxi en la aplicación de Uber en Madrid se inició en noviembre de 2019. Empezó en Madrid, pero se ha expandido por gran parte de España. Por ejemplo, Barcelona, Málaga y Valencia en 2021 y recientemente en 2023 lanzamos Mallorca, Ibiza, Tenerife y Zaragoza. Según los últimos datos de Cabify, 1 de cada 4 taxis en Madrid se ha conectado ya a su aplicación. Y es que Uber coincide en señalar a Madrid como la ciudad donde han conseguido una mayor integración de los dos sectores. De hecho, para nosotros la capital es un caso de éxito internacional en Uber y es un ejemplo interno para nosotros de convivencia de taxi y VTC. La integración del taxi en Barcelona, que se hizo más tarde, también ha sido un éxito. Sabemos que los que usan la aplicación de Uber, los que la usan una media de 40 horas a la semana, ganan alrededor de unos 4.500 euros al mes. Más o menos 28 euros por hora, que es más de la media habitual del taxi. Esta es la visión y la versión de Uber. El problema es que a estos datos les falta perspectiva. Eso según el sector del taxi. Les falta comparar el número de taxis que están en estas plataformas con la cifra total de taxistas que hay circulando por la calle. Si hacemos esa proporción, si nos fijamos en esa fracción, el éxito se ensombrece un poco. Bueno, en el caso de Madrid es sintomático el hecho de que haya 8.000 y pico vehículos de arrendamiento con conductor frente a 16.000 taxis. En total estamos hablando de 25.000 conductores de taxi en Madrid, que no vamos a decir que algunos no trabajen con estas plataformas. Es relativamente fácil, usando comerciales que se trasladan en taxi y ofrecen una cantidad económica a los taxistas para que trabajen o colaboren con ellos. Es fácil que algún incauto pues caiga en ello. Pero frente a ese ecosistema, lo que existen, y desde luego en Madrid y en España están prevaleciendo lo que son las emisoras tradicionales. Hay un ejemplo claro que es Pide Taxi. Pide Taxi en Madrid agrupa más de 5.000 taxistas y en toda España más de 20.000 taxistas. Es Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi y de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, ambas mayoritarias, que añade otro pero a los datos que facilitan las plataformas de VTCs. Madrid no es toda España. Estamos hablando única y exclusivamente de Madrid. Prácticamente en toda España su presencia es nula. Prácticamente no existen taxistas en España fuera de Madrid que trabajen para estas plataformas. Así que todavía el recelo en el sector del taxi es evidente, además mayoritario, sobre todo con el sistema de fijación de precios. Desde luego el modelo de negocio al que ahora quieren optar no va a tener un éxito, ya garantizo a medio plazo, que se mueve con las tarifas dinámicas, el
función de bajar el precio en determinadas horas valles, y cuando hay necesidad de prestar estos servicios en eventos o en lugares o situaciones donde es difícil acceder a un transporte, suben desproporcionadamente las tarifas, como hemos experimentado. No se fían ni del modelo ni creen que la solución sea una integración plena en las aplicaciones de Uber o Cabify. La pregunta ahora es ¿qué piensan los que pagan por el servicio? ¿Qué piensan los usuarios? Se lo hemos preguntado a Uber, que tiene un recuento de la valoración de sus clientes. La verdad es que tanto los taxis como los VTCs en nuestra aplicación tienen valoraciones muy buenas. Los usuarios, en definitiva, no discriminan entre un servicio de VTC o un servicio de taxi, ¿no? Y luego hemos salido a la calle. Estamos en Barcelona, la ciudad que junto con Madrid abanderó la reivindicación del sector del taxi frente a la laxa regulació inicial de los VTCs. Em sembla bona idea el fet de que es pugui demanar taxis des de l'app d'Uber i Cabify, més que res perquè si els taxis volen sobreviure s'han de modernitzar, és com és. El hecho de que todos estos servicios estén disponibles en una misma app sí que facilita muchísimo las cosas. Ahora bien, yo no creo que esto vaya a servir para que el sector del taxi deje de estar movilizado y deje de protestar. Como en todo, hay opiniones diversas, pero lo que sí parece quedar claro es que el usuario convive con ambas ofertas y de momento, años después, lo que también tiene claro es la posibilidad de elegir entre dos modelos o dos opciones distintas. No estamos todavía en un punto avanzado en la integración de los taxis con los VTCs, pero sí es un fenómeno que existe y que está avanzando poco a poco y que además se ha convertido en una fuente de ingresos extra para taxistas de toda la vida, aunque de momento estos, los que se adhieren a estas plataformas, siguen siendo una minoría. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Puede haber una parte sociológica, vamos a decir, sobre todo en generaciones más jóvenes que viven mucho de cara, vamos a decir, a la galería, y que es muy importante el mostrar dónde estás, el decir dónde estás. Información, miradas. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Prácticamente no existen taxistas en España fuera de Madrid que trabajen para estas plataformas. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.